He estado mucho en la calle, muchísimo, y veo otra cosa que es lo que marcan las encuestas, y yo no sé todavía quién cree en las encuestas después de los resultados de Argentina, de Bolivia, de tantos otros, de Trump, etcétera. Pero vengo con una carpeta que creo que puede solucionar los temas centrales, y uno es la pega. Quiero que modernicemos los puertos, conectemos mejor nuestras carreteras y generemos mayor capacidad de almacenaje, porque Chile tiene litio, cobre, sol y viento, y el mundo está demandando energía limpia. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Es lunes 10 de noviembre de 2025, episodio 76 de Más 569, el podcast, una producción de Más 569 Medios. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Les recuerdo que estamos en Spotify y en YouTube cada lunes y viernes temprano para seguir desarrollando este medio de prensa opinante en política y economía como medio independiente. En la plataforma que uses, pincha el pulgar hacia arriba dando like o selecciona el símbolo más para agregarlo a tu suscripción. Además, comenta, suscríbete, comparte. Así seguimos desarrollando este proyecto alternativo a la prensa corporativa. Es noviembre y las elecciones están a menos de 7 días. Estamos en la última semana. Vamos con la edición 76 del podcast. Hoy nos toca a los presidenciables Matei y Jara. Partimos con la edición 76 del podcast. En el podcast del día viernes, episodio 75, examinamos la propuesta de campaña de los candidatos de la extrema derecha, Johannes Kaiser y José Antonio Kast. Hoy examinamos la propuesta de campaña de las presidenciables de Chile Vamos, la UDI, Evelyn Matei, y la candidata de la centroizquierda, la comunista Janet Jara. Por un lado está el contraste de Matei, que no se sabe si es de la derecha tradicional o de la extrema derecha. Su campaña y sus propuestas de campaña oscilan entre una centro-derecha civilizatoria o una extrema derecha cavernaria, en particular en relación a migración y seguridad. ¿Para qué decir también el tamaño del Estado? Matei, como candidata presidencial, habla de retornar al orden, construir cárceles en el desierto. Desde la campaña de Matei no se sabe qué derecha habla. Por un lado, la que busca captar el centro político esencialmente conservador exconcertacionista, y por otro lado, atraer al votante de la extrema derecha o aquel con miedo asustado que quiere una mano dura, muy dura. Eso que desean que el país vuelva a una vida de seguridad previo al desborde delincuencial post-pandemia. Janet Jara, su campaña, habla de otra realidad, que es seguir consolidando los derechos sociales que ha permitido la construcción y en la frontera de la consolidación del estado de bienestar en el país. Dentro de las propuestas de gobierno, Jara habla del sueldo vital, que entregue seguridad a las familias para llegar a fin de mes, y también la seguridad ciudadana, que incluye trabajar para legislar el levantamiento, por ejemplo, del secreto bancario, que sería utilizado para seguir el dinero del crimen organizado que ha llegado y se ha instalado en el país. Jara habla de dos ejes en su propuesta de gobierno: sueldo vital de 350,000 pesos para familias de 4 personas y seguridad ciudadana para las personas que tengan seguridad económica por un lado y seguridad en sus barrios, y atacar al crimen organizado siguiendo la huella del dinero. Al mismo tiempo, Jara habla de crear al interior de Carabineros de Chile una división especializada dedicada a ser policía de fronteras, siendo apoyada por las Fuerzas Armadas dentro del concepto de la infraestructura crítica.
Vamos por temas. Migración, emigración, migración irregular. La migración que empezó en el gobierno de Sebastián Piñera después del 2018, todos quienes ingresaron entre el 18 y el 19 lo hicieron de forma legal. Fue desde el 2020 hasta el 2022 que hubo un ingreso descontrolado de migración irregular al país, con lo cual se generó un desorden social profundo en la sociedad, además de una criminalidad desbordada, particularmente homicidios, secuestro, extorsión, trata de personas y una serie de delitos violentos ajenos a la realidad chilena, además acompañada del narcotráfico. Hay que resaltar que el crimen organizado del Tren de Aragua, sus líderes ingresaron a Chile con visa democrática que entregó el gobierno de Sebastián Piñera. Una vez asentado en el país, trajeron a toda la estructura criminal mediante la migración irregular, ya que eran ellos quienes actuaban como coyotes traficando personas para cruzar la frontera hacia Chile. Es dentro de ese contexto, veamos qué proponen las presidenciables Evelyn Matei y Janet Jara. Matei habla de cortar el acceso, según ella, de migrantes ilegales y niños en particular a beneficios y derechos que tendrían los chilenos y que, según habla Matei, los emigrantes ilegales y particularmente los niños tienen un derecho preferente sobre los niños chilenos a la junji y a la educación. Cada beneficio que se le da a un migrante irregular, lo que hace es dar la señal para que más gente siga llegando. Eso es algo que nosotros tenemos que parar. Por ejemplo, a veces se les dan casa, se les da prioridad a los niños inmigrantes, incluso irregulares, por ejemplo, para entrar a la junji. Y a mí me parece que eso no debe ser. Nosotros tenemos que dar la señal clara. Atención médica en un consultorio. Pero eso es obvio, pero nunca lo he negado por Rodrigo. Yo nunca he dicho que no le vamos a dar educación ni que no le vamos a dar salud. Eso es como un derecho humano básico. Nunca jamás lo diría, pero lo que sí, no pueden tener prioridad por sobre los chilenos. Porque en este momento un niño extranjero ilegal tiene prioridad por sobre un niño chileno en la junji. Y eso, perdóneme, pero no es. ¿Al menos igualdad de condiciones? No. Primero, primero los chilenos. No, quiero ser súper clara. Primero los chilenos. Y quiero además señalar que yo sí creo que la inmigración descontrolada tiene mucho que ver con la delincuencia que hoy día estamos viviendo. Tenemos en este momento 16 grupos internacionales criminales que están actuando acá. Sí, y ellos empezaron a actuar a través justamente de personas que venían de sus países. Así que efectivamente tenemos que cerrar la frontera y yo tengo la determinación total de cerrar la frontera. Ahora, la propuesta migratoria de Janet Jara habla de tener una visión integral del control de las fronteras, particularmente en el sentido que la policía tenga un destacamento especializado para aquello. Creo que efectivamente el tema de la migración irregular tiene afectado al país en varios ámbitos y creo que lo más necesario que podemos hacer es fortalecer el control de nuestras fronteras. Por eso dentro de mis propuestas de gobierno está la generación de una unidad especializada en el Carabineros para tener control como policía fronteriza y unidad especializada en particular. Sin lugar a duda voy a seguir utilizando las Fuerzas Armadas en el marco además de la Ley de Infraestructura Crítica y del apoyo a frontera y vamos a duplicar, ¿cierto?, toda la capacidad de escaneo de carga, porque entre otras cosas todo este tema viene muy vinculado al contrabando. Lo que dicen los demás candidatos, mucho de ello lo podemos hacer todos de conjunto, pero hay soluciones que realmente son imaginarias y otras antihumanitarias, como poner tanques a las personas, y eso nunca lo voy a compartir. Eso en base a la migración en el país. Matei habla que niños de familias migrantes ilegales tienen preferencia en la junji para jardines infantiles. Tema que es falso, ya que la junji por mandato da preferencia a niños y niñas vulnerables.
La vulnerabilidad no significa preferir a uno sobre el otro. Significa que niños y niñas vulnerables tendrán preferencias, sean migrantes o chilenos. Por tanto, lo que habla Matei es falso, por no decir una mentira, que está ya instalada en la ciudadanía. Por su parte, Jara habla de reforzar la infraestructura fronteriza, la creación de una policía fronteriza como destacamento especializado de carabineros con equipamiento y tecnología especializada para dicha tarea. Pasemos a la economía. Evelyn Matei y su equipo, ella resalta el equipo que la acompaña. Sobre la economía, Matei busca distanciarse de José Antonio Kast, sobre todo en el recorte extremo que propone Kast para la economía. Recordemos, 21.000 millones de dólares en 4 años. 6.000 en los primeros 18 meses de gobierno. Matei argumenta que Kast no explica de la profundidad de los recortes al gasto fiscal. Y en particular, Matei habla que el gasto social, en particular la PGU y la salud, se verán recortados si se sigue la idea o los principios de José Antonio Kast. Por su parte, Matei dice que implementará un recorte acotado del Estado en el gasto público en 2.000 millones de dólares. Es que nosotros y un grupo grande de economistas, yo estuve durante 21 años en la Comisión de Presupuesto. 21 años. Conozco la ley de presupuesto al derecho y al revés. Y aquí hay personas que han ejercido altas responsabilidades en el Consejo Fiscal Autónomo, pero también en el Banco Central. Y les podemos asegurar que no es posible cortar 6.000 millones de dólares en 18 meses sin afectar el presupuesto social. No es posible. De hecho, hasta ahora lo único que dicen es que sí es posible, pero no han dicho dónde. Nosotros, en cambio, con los 2.000 millones de dólares que hemos dicho que responsablemente se puede cortar, hemos dicho exactamente dónde y cuándo y cómo vamos a recortar. Eso de la otra campaña todavía no se sabe y no se va a saber porque no es posible. He estado mucho en la calle, muchísimo, y veo otra cosa que es lo que marcan las encuestas. Y yo no sé todavía quién cree en las encuestas después de los resultados de Argentina, de Bolivia, de tantos otros, de Trump, etc. Así que yo estoy súper tranquila, nos ha ido muy bien, estamos en la calle, hemos estado en muchas regiones distintas y yo estoy convencida de que voy a pasar a la segunda vuelta. Porque creo que además las personas entienden que necesitamos un gobierno muy estable, poco político, poco politizado, de tal manera de sacar adelante la economía, de derrotar el narcotráfico, de derrotar el crimen organizado, de volver a traer tranquilidad a los barrios y hay que dedicarse a los problemas concretos de las personas. Así que yo por lo menos cada vez, veo un divorcio muy grande en la calle respecto de lo que dicen algunas encuestas. Matei, por un lado, habla al mundo empresarial que habrá recorte del gasto y que fomentará la economía y atraer inversión. Matei habla de la inversión extranjera, pero en detalle. 100.000 millones de dólares de inversión directa extranjera ha ingresado al país en los últimos 4 años. Por lo tanto, ese eje ya se está desarrollando hace mucho tiempo. Por su parte, Janet Jara centra su propuesta económica en el crecimiento económico e inversión pública junto a la privada. A modo de ejemplo, Jara plantea que la agricultura mediana y la familiar campesina sea asesorada para seguir creciendo y escalar en la cadena de valor, generando recursos para la pequeña y mediana agricultura. Pero lo fundamental para Jara es plantear el sueldo vital y la inversión en las áreas de las energías renovables para reindustrializar al país. En mi gobierno nosotros vamos a tratar de hacer 2 cosas: que lleguen a fin de mes y que vivan en un barrio más seguro. Ese es nuestro compromiso. Entonces, para eso está el ingreso vital de 750.000 pesos, todas las medidas de seguridad pública. Pero también quisiera decirle a esas personas que son las que están menos atentas a los debates políticos, que esto no se trata de tener la mano más dura, la mano más blanda, sino que de tomar medidas que en realidad sean efectivas. Por eso, por ejemplo, en materia de crimen,
Y no basta con tener más policía, más inteligencia policial, sino que hay que perseguir a los peces gordos, no al que vende solamente el papelillo en la esquina, a los peces gordos del narcotráfico, y para eso hay que levantar el secreto bancario, que es a lo que Kast, Kaiser y Matei se oponen permanentemente. Yo creo que por eso es importante poner las cosas, primero los dos planos. La seguridad pública es muy relevante, pero también la seguridad económica. Y yo sé que esta explicación, nosotros vivimos un estallido, una pandemia, después vivimos una alta inflación. Yo creo que las señoras se acuerdan cuando subía el arroz, el aceite, todos los huevos, las papas, pero la verdad eso también hizo que subiera la tasa de interés. Entonces la economía se tuvo que enfriar para poder disminuir la inflación. Hace tiempo ya esto está ocurriendo, la inflación está más baja, el crecimiento ha ido avanzando, pero hay que acelerarlo porque aquí lo que genera puestos de trabajo es un crecimiento rápido. Y yo lo que pretendo en mi gobierno, si así me eligen, es tener un gobierno que haga una cosa principal, que es que Chile pueda volver a pensar en que es un país en vía de desarrollo. Mira, no vengo con una carpeta de 100 soluciones, pero vengo con una carpeta que creo que puede solucionar los temas centrales. Y uno es la pega. Quiero que modernicemos los puertos, conectemos mejor nuestras carreteras y generemos mayor capacidad de almacenaje. Porque Chile tiene litio, cobre, sol y viento. Y el mundo está demandando energías limpias. Entonces quiero que seamos proveedores de energías limpias para el mundo. Les quiero decir que Chile necesita certezas, no ofertones. Y en mi caso, con muchos de los que aquí están, lo saben, hemos logrado avanzar en una reforma previsional que el mes de septiembre aumentó 700.000 PGU. No es una promesa, es un hecho. Y en enero 1,5 millones de personas van a subir sus pensiones. Por eso quiero decirles que combatir la delincuencia con seriedad, con un Estado fuerte y moderno, y hacer que las familias lleguen a fin de mes, son los dos pilares fundamentales de lo que voy a hacer en los 4 años si me eligen su presidenta. Sé lo que cuesta salir adelante, sé lo que vale el esfuerzo de las personas y sabremos reconocerlo debidamente, pero para eso tenemos que escuchar bien lo que aquí se está proponiendo, que en muchas partes lo que hace es retroceder en avances que nos ha costado mucho conquistar. Atención, sobre todo los jóvenes y las mujeres de nuestro país. Eso en base a la economía. Seguimos con las propuestas de Evelyn Matei y Janet Jara para sus candidaturas presidenciales. Sin duda que prevalece restaurar el orden, que es la realidad de las candidaturas presidenciales. La seguridad pública es importante, pero la realidad de propuestas, uno se pregunta, ¿eso no se hace ahora? ¿La policía no piensan? Es decir, las propuestas que trae la derecha o que trae Evelyn Matei, ¿no se ha pensado? ¿No lo ha desarrollado la policía, carabineros o la PDI o la fiscalía? ¿No lo han pensado, no lo han meditado, no lo han implementado? ¿O solo la derecha lo piensa? Es decir, el resto de los demás, los especialistas en la materia, no piensan, no tienen ideas. Y que según el discurso de la derecha y de Evelyn Matei en el gobierno, la seguridad solamente será realidad con ellos. Obviamente no lo es. La seguridad es un tema integral y va más allá de las ideologías. Las policías son profesionales y entrenadas en la materia. Las policías no solamente implementan ideas propias, sino que también se nutren de las experiencias internacionales y de los intercambios que realizan y van constatando experiencias. Lo que sirve, lo que no sirve, que puede ser implementado a la realidad chilena o no puede ser implementado en la realidad chilena. Esos son temas que las policías sí lo piensan, que los expertos en seguridad sí lo piensan, lo discuten, lo debaten y lo presentan como propuestas, como por ejemplo ahora al Ministerio de Seguridad, que está recién llevando sus primeros pasos y podemos decir con pasos bastante firmes y sólidos. Entonces, con la derecha en el gobierno, la seguridad no será realidad tanto como la izquierda en el gobierno. La seguridad es posideológica. La seguridad va más allá de las ideologías partidistas o de ideologías de derecha o izquierda. La seguridad es un eje integral de la sociedad y del Estado.
Por lo tanto, la seguridad no es un tema de uno u otro estamento político. Damos vuelta a la página. Derechos humanos. El anuncio del presidente Gabriel Boric de poner fin al penal de Punta Peuco como cárcel especial para convictos de violación a los derechos humanos creó controversia, particularmente que este es un tipo de venganza de la izquierda hacia estos ancianos que están presos por vulnerar los derechos humanos de chilenos y personas que llevan en la cárcel sentenciadas a 1000 años de prisión por violación a los derechos humanos, como es el caso de Krasnov. Otra controversia es el Plan Nacional de Búsqueda, en particular por la llamada presunta venganza que la derecha ha dicho es este programa que tiene como propósito la búsqueda de detenidos desaparecidos. Búsqueda que ha sido llevado por los familiares mismos, que hasta el Estado se hizo cargo con la creación de Plan Nacional de Búsqueda. El gobierno se hizo cargo de este tema a través del gobierno del Estado de Chile este año. Por lo tanto, ya no son los familiares que están a cargo de la búsqueda, es el Estado quien debe responder por los crímenes que el Estado realizó en otra época. Pero para la derecha es venganza. Lo dijo Evelyn Matei, aunque bajó un poco su retórica y emprendió con restos de osamentas que el servicio médico legal tiene en su poder sin poder identificar. Es decir, acusa al servicio médico legal de no querer llevar adelante la investigación de búsquedas de personas detenidas desaparecidas según estas osamentas en su poder. Pero el servicio médico legal dice que los ADNs de estos restos no coinciden con ninguna base de datos de ADN perteneciente al servicio médico legal. Por tanto, no pueden reconocer las pertenencias o identidad de las osamentas en resguardo. A pesar de aquello, Evelyn Matei cargó en contra del Plan Nacional de Búsqueda, usando al servicio médico legal y las osamentas sin registro. Obviamente que hay que buscar. Segundo, es bien raro que estén buscando cuando tienen no sé cuántas cajas de osamentas a las que todavía no le han hecho el test de ADN. Muy mal hecha la pega. Muy mal hecha la pega. Y a eso me estaba refiriendo, básicamente, de que hay bastante desconfianza en mucha gente en todo lo que tiene que ver con la forma en que se están llevando a cabo los temas de derechos humanos. A eso me refería y creo que es bastante claro lo que dije y esa desconfianza está en mucha gente. Dijimos que era falso lo dicho por Matei, como también su argumento que hay desconfianza en un sector de la población, que dice que desconfía, pero es claro que es un sector muy allegado a la dictadura de Augusto Pinochet y sus seguidores. Por lo tanto, sabemos quién desconfía, aunque ella no lo diga. Janet Jara fue dura en su crítica a las posturas de los candidatos de la derecha y la extrema derecha, sobre todo sobre el tema de detenidos desaparecidos y el apoyo al Plan Nacional de Búsqueda, y que lo expandiría en su gobierno en el caso de llegar a la presidencia. Con ese tipo de declaraciones de la candidata Matei, yo creo que Evelyn demuestra ser la misma que abrazaba a Pinochet. La verdad, si a uno le hubieran desaparecido o ejecutado un hijo, no dejaría buscarlo ni tampoco dejaría buscar justicia. Decir que buscar justicia o incluso buscar el cuerpo de los familiares de una persona es una venganza, me parece una deshumanidad tremenda. En mi gobierno el plan de búsqueda se va a fortalecer. Esa es la visión de derechos humanos. En nuestro país seguirá habiendo una herida abierta hasta quienes saben del paradero de detenidos desaparecidos y sus responsables por su muerte comparezcan ante tribunales. Mientras eso no ocurra, esa herida seguirá abierta. Hablemos un poco del Chile real. Ese que a pesar de sus problemas, la solidez de la economía es fundamental y eso es lo que ocurre.
el país tiene una economía sólida. En el mes pasado, la economía creció un 3,2% del PIB y se empina de aquí a fin de año estar entre el 2,8% y el 3% del PIB. De esta tribuna dijimos que el PIB llegaría de crecimiento a un 2,8%. Mientras tanto, la inflación continuó a la baja, registrándose en inflación del IMASEC del mes de octubre de 0%. Es decir, no hubo inflación. Por lo tanto, sigue a la baja. Los sueldos han subido, la realidad económica es sólida, hay orden migratorio impuesto con dura mano, hay control de la criminalidad, hay un orden social que ha vuelto. Los indicadores nacionales e internacionales hablan de un país que está en crecimiento con su evaluación de riesgo en un nivel bajo. La deuda externa pública de Chile es del 43% del PIB, aunque la derecha política y económica y en los medios pongan el grito en el cielo, la realidad es que la deuda del país es una de las más bajas de la OCDE, por no decir casi en el fondo de los índices de deuda comparado con otros países desarrollados que deben más del 100% de su PIB en deuda externa. Ahora el país debe crecer, sí, crecer. Debe seguir desarrollando su modelo de desarrollo hasta cambiar este modelo extravista y rentista agotado. La inversión, el crecimiento está en las nuevas tecnologías, en las renovables, en el sol y el viento, en el hidrógeno verde, en la industrialización y encadenamiento de producción a través de las Fuerzas Armadas para crear cadena de valor, particularmente en ASMAR. Por otro lado, las ciencias avanzan con la astronomía y en la Antártida. Al mismo tiempo, hay empuje de desarrollo en áreas del conocimiento, particularmente el informático, que ya prestan servicio fuera del país, por ende generando riqueza a las pymes y MIPYMES en el área de los servicios. Ponemos fin al episodio 76 del podcast. Soy Jorge Garretón. Desde la plataforma que uses, da like, comenta, suscríbete y comparte para así continuar creciendo como medio de prensa alternativo opinante en política y economía. Estamos en todas las redes sociales como +569 Podcast. En TikTok estamos con varias cápsulas semanales de 3 minutos con notas relevantes de la vida política y económica del país. Visita como podcast +569. Además, se distribuye o redistribuye en los cortos o shorts de YouTube. Nos vemos de regreso este viernes a horas de la elección presidencial en primera ronda y para el Congreso. Los espero en los cortos de TikTok con opinión directa del momento. Piensen bien su voto y el futuro de nuestro país. Que tengan una muy buena semana. Así llegamos al final de esta edición de +569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast +569@gmail.com.
Chao.